Muy bien, continuamos con nuestra reflexión sobre la tolerancia. Y me escriben, esa propuesta de escribir es genial, porque al final de cuentas es comunicarse con uno mismo. Pero ¿cómo podríamos ser multiplicadores de esto? Bueno, es una muy buena pregunta. Si nos estamos refiriendo a cómo podemos lograr que cada vez más personas lo hagan, bueno, sin duda que la mejor forma de comenzar es haciéndolo uno mismo. Estoy convencido de que una de las cosas que le urgen a esta sociedad moderna de nuestros tiempos son modelos cercanos que podamos seguir sobre cosas que puedan funcionar y dar resultado en nuestras vidas para mejorar. Y la manera de multiplicarlo pues es primero haciéndolo uno. Cuando nosotros empecemos a experimentar los resultados, en este caso del que nos estamos refiriendo, de ponernos a escribir para reflexionar como ejercicio de reflexión, bueno, pues podremos compartir los resultados con más gente y más gente notará cambios en nosotros y no faltará quien se acerque y nos pregunte, oye, ¿cómo le has hecho para cambiar? ¿Ha mejorado tu estado de ánimo últimamente? O veo que ya no reaccionas como solías reaccionar, y es cuando uno puede compartirlo, ¿verdad? Ahora, si por multiplicar nos estamos refiriendo al efecto, bueno, pues más adelante vamos a comentar en este proceso de la tolerancia que podemos aplicar al desarrollo de cualquier virtud, por cierto, podemos ver cómo podemos ser más efectivos en nuestro proceso de cambio. Pero antes quisiera como subrayar la importancia que tiene el que seamos tolerantes de cara a los resultados que obtenemos en nuestra vida personal y de cara al tipo de relaciones o de comunicación que podemos mantener en nuestras relaciones. Pero también es importante saber qué tanto ser tolerante y qué tanto dejar de serlo. Y por eso el planteamiento antes de irnos al corte era el de reflexionar sobre las circunstancias y de cara a identificar las posibles consecuencias si yo sigo procediendo con el mismo grado de tolerancia o de intolerancia con el que estoy procediendo, por un lado, y también considerar las consecuencias que se pueden derivar si cambio en función de lo que identifico que tengo que cambiar por el tipo de consecuencias o resultados que anticipo se puedan derivar. Ahora, cuando nos planteamos ya un cierto grado de tolerancia, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de que ante la situación, pues no sé, de uno de mis hijos, estoy viendo que caigo en la cuenta de que soy demasiado permisivo, demasiado tolerante con sus, pues no sé, berrinches, rebeldía, desobediencia, obviamente dependiendo de la edad, ¿no? Si mi hijo tiene 47 años, pues bueno, ya, o sea, no tengo que asumir ningún tipo de responsabilidad sobre si tengo que ser más tolerante o no, ya hizo su vida, ya la está definiendo por su cuenta, pero si estamos hablando, pues no sé, el típico caso de nuestros hijos adolescentes, ¿verdad? O que ya están en la preadolescencia, y en donde sí hay que poner límites, porque olvidamos que mucho de la educación tiene que ver con la sabia imposición de ciertos límites, porque una persona que no crece sabiendo vivir de acuerdo a ciertos límites, pues va a crecer de una manera irresponsable. Y ya dijimos antes del corte que no hay peor libertad que la libertad que se pretende sin ningún tipo de límite. Entonces vamos a suponer que por este ejercicio de reflexión caigo en la cuenta de que pues tengo que ser más exigente con mi hijo, ya no ser tan tolerante. Vamos a pensar, por ejemplo, en el tema de sus calificaciones en la escuela, y entonces empiezo a apretar. Y empiezo a apretar porque caigo en la cuenta de que gracias al ejercicio de reflexión que realicé, una de las consecuencias que se pueden derivar es que profesionalmente hablando la vida de mi hijo se vea truncada porque no está desarrollando hábitos de estudio, porque no está desarrollando la disciplina que se requiere para poder cumplir con cierta estructura de exigencia profesional, en este caso académica por su edad y situación, pero como sea, he llegado a la conclusión de que hay que exigirle más. ¿Por qué? Porque descubro, por este acto de conciencia, que la vida es exigente en sí. Y si quiero que mi hijo sea exitoso, pues tengo que lograr que desarrolle la capacidad de autoimponerse límites, de exigirse a sí mismo y de crear la disciplina necesaria para avanzar. Entonces, lo siguiente que cabe es preguntarme, ¿cómo logro esa exigencia? Porque también hay que aceptarlo. Si no he sido exigente con él durante toda la vida o durante unos años,
pues también ha sido por algo, ¿no? Hay algo que me falta a mí, que tengo que desarrollar para poder llegar a ese nivel de exigencia. Y entonces aquí viene la participación de la mente por el ejercicio de la creación mental, como le llamaría el doctor Stephen Covey, la creación mental que suele anteceder a la creación física. Me detengo en este punto. Cuando nos proponemos un cambio, es muy importante hacerlo realidad primero en nuestras mentes, antes de pretender hacerlo realidad en el mundo físico, en el mundo externo a mí. ¿Por qué? Bueno, porque si no logro hacerlo realidad primero en mi mente, lo más probable es que mi inconsciente no me apoye en el proceso de cambio que requiero para lograr el resultado que espero. Y no solo eso, no solo que no me apoye, sino que puede hasta boicotearme de alguna manera. ¿Por qué? Porque al inconsciente le incomoda mucho el tema del cambio. Todos presentamos un cierto nivel de resistencia al cambio. Y mucho de ese nivel de resistencia se puede eliminar si primero mentalmente me vuelvo apto para el desarrollo del cambio. Y aquí es cuando aparece la relevancia de la famosa visualización. Ahora, el problema es que la visualización por sí sola no es suficiente. Mucha gente me ha planteado, oye Andrés, pero yo sí he visualizado mi casa nueva, mi coche nuevo, mi trabajo nuevo, mi pareja nueva, mi salud nueva, lo que sea nuevo, y a pesar de que lo he visualizado durante cierto tiempo, no lo he logrado. Bueno, es que la pura visualización como creación mental no es suficiente. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Todo lo que nos genera conexión con lo externo, con la realidad externa, y aparte todo lo que genera en sí la experiencia interna que tenemos sobre la realidad externa, tiene que ver con 5 tipos de experiencia. 5. Y en la visualización solo solemos usar un tipo de experiencia. Es decir, necesitamos la experiencia visual, la experiencia auditiva, la experiencia kinestésica o sensorial, la experiencia olfativa y la experiencia gustativa. Por algo la naturaleza nos dotó de 5 sentidos, 5 órganos, que específicamente están diseñados para captar la realidad en una dimensión específica. Y entonces me dotó de unos ojos para captar la realidad en sus formas y colores, en sus dimensiones. Me dotó de unos oídos para captar la realidad en función de los sonidos, de las voces que constituyen mi realidad externa. También me dotó de una sensibilidad kinestésica para captar la realidad en función de sus texturas, de su temperatura, de su intensidad. Me dotó de una facultad para oler y captar fragancias para poder yo conectarme con la naturaleza en función de sus olores. Y finalmente me dotó del sentido del gusto para captar la realidad en función de sus sabores. Entonces, la gente que necesita entrenar primero en su mente la realización de algo, tiene que hacerlo con por lo menos en 3 niveles de experiencia de los 5 con los que solemos interactuar con el mundo externo, pero también con los que solemos generar nuestra experiencia interna. Entonces, ¿qué sucede? En el ejemplo que estoy considerando, yo tengo que visualizarme exigiéndole a mi hijo de una manera que sea eficiente y que a mí no me lleve a perder la calma, la paciencia o terminar cediendo si fuera el caso. Pero tengo que representarme, tengo que visualizarme esa experiencia, tengo que crear mentalmente esa experiencia al menos en 3 niveles. Entonces no solo me veo procediendo de una forma más exigente con mi hijo, sino que además me escucho siendo exigente con mi hijo y además reproduzco las sensaciones de paz interior, de tranquilidad que voy a requerir cuando en la práctica vaya a ser exigente con mi hijo. ¿Queda claro esto? Vamos a ver, si desplegáramos en pasos el proceso que hay que seguir para el desarrollo no solo de la tolerancia como virtud, sino de cualquier otra virtud
o cualquier otra actitud o disposición que queramos incorporar en nuestras vidas, lo primero que tengo que hacer es reflexionar sobre ello. Entonces agarro mi cuaderno, agarro mi pluma y me pongo a escribir, porque eso facilita mucho el proceso de reflexión, aunque no tiene que ser forzosamente por la escritura, pero sí puedo grabarme, insisto, y generar un diálogo interno, pero sea por la vía escrita o por la vía oral, yo tengo que ponerme a reflexionar, y al generar ese diálogo interno que es propio de la reflexión, conectarme con la realidad de las circunstancias, de la situación que estoy abarcando con mi reflexión, y por otro lado, identificar las posibles consecuencias que se puedan derivar de ello. Paso número 1, escribir o grabarse. Para generar la reflexión en función de las circunstancias de la situación y para identificar las posibles consecuencias. Porque, insisto, son las posibles consecuencias las que van a inclinar la balanza en favor o no de la decisión que vaya a tomar sobre lo que voy a hacer al respecto. Siguiente paso. Voy a crear mentalmente aquello que decidí hacer. Pero lo voy a crear al menos en 3 niveles de experiencia interna. A nivel visual, a nivel auditivo y a nivel kinestésico. Y entonces eso significa que no solo voy a imaginar en términos visuales el entorno y la situación y las características y circunstancias de lo que voy a hacer en un momento dado, del cambio que voy a generar en mí, sino que además voy a generar un diálogo interno que me va a estar reforzando esa experiencia, o voy a imaginar que hay una música interior que me impulsa, que me estimula, que me alienta, que me entusiasma, y además voy a reproducir sensaciones que ya son familiares para mí, que he reproducido en otras ocasiones cuando he logrado algo que me he propuesto o cuando he obtenido resultados positivos. Esta en especial, ¿cómo es? Bueno, me pongo a pensar cuándo fue la última vez que tuve un éxito en algo que me haya propuesto. Puede tratarse de un viaje que terminé realizando y que planeé durante cierto tiempo, puede ser el haber terminado un cierto grado académico, puede ser el haber conquistado a la persona de mis sueños, etc. Bueno, reproduzco esa escena y presto atención a qué siento en mi interior, cuando recuerdo esas situaciones. Como diría aquel legendario comercial de hace muchos años de Kodak, recordar es volver a vivir. Bueno, efectivamente, recordar es volver a tener las experiencias kinestésicas, es decir, sensoriales en el cuerpo, que tuve, esos sentimientos que experimenté cuando viví esa situación. Y entonces, y si hago una lista de varios éxitos en mi vida, o los que considere al menos los más relevantes, por ejemplo, anoto los 5 éxitos más importantes que he tenido a lo largo de mi vida, encontraré que hay una gran coincidencia entre lo que me hace sentir el recuerdo de cada uno de esos éxitos. Pero aquí lo importante es que lo identifique. ¿Por qué? Porque son sensaciones que experimento en el cuerpo. Y una vez que las experimento en el cuerpo, entonces esas las voy a reproducir cuando cree la experiencia en mi mente del cambio que quiero incorporar en mi vida. ¿Por qué? Porque es el tipo de sentimientos que necesito que me respalden, porque me van a dar esa seguridad, me van a crear esa confianza, me van a poner en un modo entusiasta, que es fundamental para el proceso de cambio. Ahora, significa que porque yo ya visualice o cree mentalmente la experiencia en una ocasión, ya voy a lograr desarrollar ese resultado. No. El último ingrediente que necesitamos incorporar en este proceso previo al cambio y encaminado al cambio es el de la repetición. Ya hemos comentado también en algún otro programa cómo parte constitutiva del proceso de aprendizaje de la mayoría de las personas tiene que ver con la repetición. Muchas cosas tuvimos que repetirlas para poder aprenderlas. Así aprendimos a leer, así aprendimos a escribir, así aprendimos a caminar, así aprendimos prácticamente todo. Es excepcional la situación en la que a la primera de prácticas nos haya salido muy bien. Lo ordinario es que necesitemos intentarlo varias veces, practicarlo reiteradamente antes de poder incorporar un aprendizaje nuevo o una habilidad nueva a nuestras vidas. Bueno, pues igual, yo en este ejemplo voy a visualizar varias veces. El número mágico pues puede variar en cada caso, pero pues por lo menos estamos hablando de, para tener cierto grado
de éxito, de probabilidad de éxito, pues al menos tengo que visualizarlo 100 veces. 100 veces es el número promedio que funciona para generar el cambio. Puede ser antes, puede ser después, y hay quienes me han preguntado, bueno, ¿cómo voy a saber que ya estoy listo para llevarlo a la práctica en la realidad? Porque ya lo ensayé suficiente número de veces en mi cabeza. Bueno, la respuesta es muy simple. Lo sabrás a través de un indicador interno. O sea, internamente sabrás cuándo ya estás lista, cuándo estás listo para generar en la práctica ese cambio en el mundo físico externo, en el mundo que llamamos real. Me preguntan del pueblito, saludos allá a todas mis radioescuchas del pueblito. Preguntan, ¿cómo puede reflexionar una persona que no ve? En mi caso específico, ¿cómo puedo reflexionar para superar la depresión por falta de la vista? Tengo poco que perdí la vista. Bueno, en tu caso, pues primero que nada lamento tu situación, pero lo primero que te sugiero es que te des tiempo. Ya hemos comentado también en otras ocasiones cómo cuando uno experimenta una gran pérdida, pues tiene que ser paciente porque tiene que darse un tiempo suficiente para asimilar la nueva situación, la nueva realidad. Cuando hay una pérdida, eso es difícil porque implica aprender a vivir sin algo o sin alguien el resto de nuestras vidas. Por eso, date tiempo, tienes, por decirlo de alguna manera, pues todo el derecho de sentir esa depresión. Nada más cuida la intensidad. La intensidad, ¿por qué? Porque en ese drama del que ya hemos hablado en otras ocasiones, en el que solemos caer por orgullo, por soberbia, por egoísmo, por el egocentrismo que nos caracteriza a todos o a la mayoría, pues solemos sobredimensionar las cosas. Claro, perder la vista es algo delicado. Yo lo pude vivir con cierta cercanía. Mi abuela materna por diabetes quedó ciega y sí fue un proceso difícil, me acuerdo muy bien, pero no pierdas de vista que tienes 4 sentidos más que te mantienen conectado con la realidad, y eso es fundamental, y esos sentidos se van a desarrollar en su debido momento y van a poder compensar, nunca sustituir, es una pérdida insustituible definitivamente, pero van a poder compensar la falta de visión en tu vida. Ahora, ¿cómo puedes reflexionar? Bueno, pues se me hace entonces que tu mejor opción es a través de grabarte hablando contigo misma o contigo mismo. No sé si seas hombre o mujer, pero hablar contigo y grabarte y después escucharte en lo que grabaste. Ese es un ejercicio muy, muy poderoso. ¿Por qué? Porque genera algo que en programación neurolingüística llamamos disociación. Sales de ti para observar los planteamientos que has hecho como si te tratara de una tercera persona y puedes tener una perspectiva muchísimo más amplia, muchísimo más objetiva, muchísimo más profunda que cuando nos caemos en ese que he denominado síndrome del mayate, que consiste en darle vueltas y vueltas y vueltas sin ningún tipo de sentido o de intención a un problema, a un asunto difícil, doloroso, a una pérdida, a un rechazo o a un fracaso, pero que no te lleva a ningún lado más que a darte de topes con el dolor de la experiencia. Entonces, paciencia, es una gran pérdida la que estás experimentando, claramente. Date tiempo, no podemos hablar de meses, algunos psicólogos hablan dependiendo de la magnitud de la pérdida, pues puede llevar hasta 6 meses el irse recuperando, pero lo importante es que te des tiempo y tu reflexión, pues tienes la opción de hacerlo de manera auditiva, que es muy importante también. Espero que esto te sirva y pues bueno, estamos ahí solidariamente contigo y buen ánimo, que la vida sigue y seguramente descubrirás nuevos aspectos de la vida ante tu nueva situación, porque eso es algo que suele suceder cuando dócil, humilde y pacientemente asumimos una gran pérdida o un gran cambio que no esperábamos en nuestras vidas, pues tenemos la oportunidad, si respondemos de esa forma, tenemos la oportunidad de descubrir nuevas dimensiones de la vida misma.
y eso a final de cuentas es lo que importa, porque al descubrir nuevas dimensiones de la vida misma o al aprender nuevas cosas de la vida misma, podemos convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Así pues, retomando y concluyendo ya, porque se nos está acabando el tiempo, el tema de la tolerancia. El tema de la tolerancia es un tema fundamental porque estamos viviendo grandes, continuos y vertiginosos procesos de cambio, y por eso es importante desarrollarla, pero siempre y cuando sabiendo que hay que evitar el extremo de ser intolerantes, por un lado, porque hay situaciones que pueden violentar el derecho a la expresión y a la emancipación de otras personas, pero tampoco cruzar el umbral de la tolerancia y llegar al permisivismo y ser dejados. Me ponen aquí María Guadalupe Fuentes de la colonia Hércules, saludos para allá, felicitaciones al programa, nos ayuda a superarnos. Tengo una hija muy desordenada, irresponsable, es casada, me cuesta trabajo tolerar cierta situación. Bueno, pues si ya tu hija es mayor, pues la mala noticia que te tengo es que ya no puedes hacer mayor cosa, y la buena noticia que te tengo es que no te corresponde a ti hacer mayor cosa, porque ya tu hija se está haciendo cargo de su propia vida, mal o bien, pero ya se está haciendo cargo. Aquí no tengo más detalle, más datos, pero lo que puedo sugerirte es precisamente en el tema de la tolerancia. Si vive contigo y está en tu casa, pues hay que poner ciertas reglas independientemente de la edad y de la situación en la que se encuentre ella. Si no vive contigo, bueno, entonces ya tendrá que ver más con un tema de desprendimiento de tu parte. Luego Eduardo Ortiz de Hércules, saludos allá otra vez a Hércules, felicitaciones al programa, muchas gracias Eduardo. Y bueno, se trata en definitiva, como todo en la vida, de que aprendamos a identificar cuál puede ser nuestra mejor respuesta de acuerdo a las exigencias de la situación de la que se trate. Y termino con otro mensaje que me acaba de llegar. Invaluable su trabajo, señor Mares. Felicidades por su excelente programa. Con sus palabras nos abre los ojos para ver nuevas oportunidades. Gracias. Atentamente, Elsa Guerra Salazar. Gracias, Elsa. Muchas gracias por tus palabras. Pues me da gusto saber que está sirviendo ese tipo de reflexiones, que tiene sentido abarcar ese tipo de contenidos. Y bueno, recuerden que pueden pues acceder a él a través de mi página de internet www.andresmares.com. Ahí pueden ver este y otro tipo de material y contenidos, pero siempre encaminados al tema del desarrollo personal. www.andresmares.com. Ahí también pueden repasar lo que estamos viendo en este programa todos los jueves de 9 a 10 de la mañana. Y bueno, pues pues a ser tolerantes tanto como haga falta, de acuerdo a la situación que se esté enfrentando. No cometamos la irresponsabilidad de ser igual de tolerantes o igual de intolerantes sin tomar en cuenta las circunstancias, sin tomar en cuenta la situación. Recordemos, no podemos generalizar en la experiencia humana, tenemos que adecuarnos a las exigencias de cada situación. Por eso es importante el tema de ser flexibles, de tener cierta elasticidad interior y podernos adaptar a las situaciones específicas. No se trata de responder siempre del mismo modo, siempre en el mismo rango, siempre en el mismo nivel. Necesitamos hacerlo de acuerdo a las exigencias. Y bueno, pues nos están llegando más mensajes, más llamadas. Lamentablemente ya no hay tiempo para atenderlas, pero prometo que iniciando el programa dentro de 8 días comenzaremos con ellas. Tomo nota, de ellas en este momento, y con mucho gusto las consideraremos para el inicio del siguiente programa. Bueno, pues muchas gracias como siempre por su audiencia, por estar aquí compartiendo estas reflexiones con un servidor. Gracias, Chilo, en los controles, como cada jueves. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.